Mesa central de cada domingo, ya con Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lograste llegar a pesar de todos los desvíos de tránsito. Sí, la ciudad está medio intervenida hoy día por el maratón. ¿Tienes alguna vez hemos corrido la maratón? Sabemos cómo movernos cuando corremos. ¿Corriste maratón? Sí. ¿Alguna vez en la vida? Sí. No, si es verdad, si lo dice de verdad. Sí. ¿Cuánto corriste? ¿42? 42 creo. Ah, Sí. ¿Verdad? Tengo 3 maratones en mi vida, una por cada uno de mis hijos. No te puedo creer. Sí. Te felicito. Sí. Extraordinario. Y hay que decir que años atrás la maratón se corría por Bilbao hacia arriba. Hacia la cordillera. Hacia Padre Hurtado, entonces era muy pesada, claro. Era pesada. Claro, exactamente. Ganó un chileno, ¿eh? El maratón de hoy. Sí. Excelente. Ya, oye, hablemos de la encuesta Criteria, la entrega que corresponde a la primera quincena de mayo. Eso es, ¿no? ¿O la segunda quincena de mayo? ¿Cómo está? La segunda quincena en rigor. Sí, la primera partió al principio. Estoy enfermo todavía, así que... Claro. Está bien. Ya, escenarios presidenciales, partamos por ahí, la mención espontánea. Ya, vale. Que le gusta tanto a la gente, a los políticos. Ya, esto es el resultado de la encuesta Criteria que revelamos hoy aquí en Mesa Central. Evelyn Matei baja 2 puntos porcentuales de 28 a 26. Eso está dentro del margen de error, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, como parejo. Pero más o menos ella se mantiene en un porcentaje en torno a los 25, 26 puntos, que es lo que ha tenido el último tiempo. Claro. Está ahí, en para. Ahora, la pregunta espontánea es importante porque no habla de un escenario concreto, con una papeleta específica, sino que más bien lo que sale de la guata de la gente. Exacto, exactamente. ¿Y por qué le gusta a la gente? Y cortito, Iván. Antiguamente no se hacía la pregunta espontánea, era una pregunta, en general lo que había eran escenarios donde se ponían listas de personas y sobre eso se opinaba. La pregunta espontánea lo que ha hecho, de alguna manera, es abrir el escenario a que aparezca gente que a lo mejor puede haber estado en algún minuto fuera del frame principal. Claro. Ya, entonces eso es interesante. Y le asigna el poder a la espontaneidad de las personas. Ya, en resumen, para los que están oyéndolo por la radio, Evelyn Matei 26, José Antonio Kast 17, baja 1 punto porcentual, sube 2 puntos porcentuales Carolina Toá, o sea, se mantiene más o menos parejo. Johannes Kaiser ahí en 10. En 10 parejo, pero sí efectivamente Carolina Toá logra su mejor posición en esta oportunidad. Es verdad. Se empieza a instalar en un tercer lugar y lleva a 10 puntos, 10% que no había tenido nunca en esta medición. Y José Antonio Kast mantiene ese poderío. Gonzalo Winter se mantiene en 5, Janet Jara se mantiene en 5. Ay, porfiado, Bachelet todavía mantiene 2. Mantiene 2, cada vez menos, pero sigue tienen 2. Franco Parisi 2 y Marco Enrique Dominami 2, todo eso en menciones espontáneas. Los que tienen menos de 2 no aparecen. No aparecen. Paulina Bodanovich aparece. Ah, ya. Ok, ya. Cortémosla. Eso, sigamos. Sigamos. No hubo grandes movimientos, lo que sí se aprecia, que la espontánea es lenta de mover, no es rápido, se aprecia que Carolina Toá empieza a cobrar fuerza y a marcar una distancia respecto de la espontánea, de los otros candidatos al oficialismo, ya le saca 5 puntos. Y una cosa que hablamos hace varios días, me parece que lo hablamos en Tele 13 Radio, ¿se empieza a consolidar esa ventaja de José Antonio Kast sobre Johannes Kaiser también? Se empieza a consolidar esa ventaja y que de alguna manera se replica en esta pregunta que vamos a ver ahora, que es pregunta de papeleta. O sea, un escenario cerrado. Escenario cerrado. O sea, entre estos candidatos. Exacto. Vamos a ver esto. Ahí está. Entre estos candidatos, esto asume que Carolina Toá ganó la primaria, por decirlo así, ¿no? En este caso, después vamos a ver con los otros candidatos del oficialismo, exactamente. Pero si Carolina Toá es la candidata de la centroizquierda, Matei saca 27 en esta encuesta, muy parecido a hace 15 días, sí, que tenía 28. José Antonio Kast 19, parecido a los 20. Carolina Toá 18, sí, pero la progresión es hacia arriba, 15, 16, 18, esos son los tres. Exacto. Johannes Kaiser 13, más o menos en lo que andaba, Enrique Dominami 6, Parisi 4. Exacto. Lo que empieza a mostrar esto es que de alguna manera la división de la derecha empieza a favorecer al oficialismo. Es decir, 3, 4 candidatos de derecha compitiendo con Carolina Toá y con Marco Enrique, eso favorece a Carolina Toá. ¿Sí? Tú te fijas. Es importante mirar y acordarnos de esto porque después vamos a mostrar un escenario donde sacamos a Kaiser y después sacamos a Kast. Es decir, dejamos solamente 2 de derecha clásica, si se quiere. Claro. Esto es interesante además porque si sumas Kaiser, Kast y Matei, que no sé si es posible sumarse, pero suma 59, ¿no? Claro, sí. 59. Sí, es un patrón que venimos viendo hace harto rato, que es prácticamente 2/3, si se quiere. O sea, la derecha unida sería imparable, digamos. La derecha unida sería imparable, pero Meo también puede sacar 6 puntos a Carolina Toá. Eventualmente se puede parar otro candidato de izquierda y sacarle otros puntitos. Entonces... y podríais sumar los 4 de Parisi también. Sí. Claro. Y llega a 63. Claro, pero Marco Enrique también le quita a Carolina Toá. O sea, de alguna manera estos escenarios
muestran que no tuvimos ninguna incidencia hace un mes atrás cuando le recomendábamos a la derecha tener primaria y a la izquierda meter a Marco Enrique dentro de su propia primaria Una vez oficialista. más el país no ha escuchado a Cristian Valdivieso. Ya, No se han escuchado. otra lámina. Con otro escenario. Esta es una papeleta distinta. Aquí, Jara gana la primaria y por lo tanto es la única candidata de la centroizquierda. Matei en este caso saca 29, con una evidente subida, digamos. Sube 2 puntos respecto del escenario con Carolina Toa. Kast tiene 18, Kaiser 13, Jara 12, Enrique Minami se mantiene en 6 y Franco Parisi sube a 6. Claro. Eso te va mostrando que hay ciertos candidatos que no necesariamente al bajarse o al moverse se alinean sus votos ideológicamente, de manera directa. O sea, hay gente que votaría por Toa en un escenario y que no votaría por Jara en otro escenario. Pero mientras Toa marca 18, en este escenario Jara marca solo 12. Es decir, muestra que hay más competitividad en Carolina Toa. Es una diferencia significativa. Sí, significativa. Sí, ya, tenemos otra papeleta más. A ver. Esto es sin Johannes Kaiser. Sí. O sea, la derecha dividida en 2 candidaturas. Claro, es decir, la hipótesis que hay acá es que eventualmente se baje Johannes Kaiser y que gane la primaria Carolina Toa. Esto no puede en ningún caso un escenario definitivo porque falta mucho para el oficialismo, va a ir creciendo, pero lo que te muestra es que primero el primer lugar sería disputado en la primera vuelta. Es decir, José Antonio Kast está debajo de Evelyn Matei, pero solo 3 puntos en un escenario sin Johannes Kaiser. Eso muestra que la mayoría de los votos o de los que marcaban Johannes Kaiser se están yendo, por lo menos más de la mitad, a José Antonio Kast. No todos, pero la mayoría. Más de la mitad, exactamente. Muy poquito a Evelyn Matei, 2 puntos. Algunos se van a Marco Enrique incluso y otros se van a Parisi. ¿Ya? Esa es la distribución del voto Kaiser. Ahora, si uno se queda con esta foto, dice, bueno, si se baja Johannes Kaiser, el peor escenario para el oficialismo porque habría 2 candidatos de derecha en segunda vuelta, con alta probabilidad. Pero esto es un escenario muy preliminar, es decir, todavía falta la primaria, hemos visto que Carolina Toa ha ido subiendo lenta, pero consistentemente, y eso te muestra que el escenario puede estar bastante peleado y si se bajara uno de los candidatos, en este caso Kaiser, el primer lugar estaría bastante disputado entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, probablemente, y eventualmente también por Carolina Toa. Este es el tipo de comentarios que le cargan a Johannes Kaiser, digamos, que dice que le vienen diciendo que se baje, que si se va a bajar, que no sé qué. Pero pusimos una papeleta donde estaba él y se bajaba José Antonio Kast. Veámosla. Sí. La vamos a ver de inmediato. Sí. Aquí está, la siguiente lámina, ahí está. Con Johannes Kaiser, sin José Antonio Kast. Ahí Evelyn Matei sube a 32. Claro, ahí sube de manera más significativa y Johannes Kaiser queda en una posición totalmente competitiva, o Carolina Toa queda en una posición totalmente competitiva por el segundo lugar con Johannes Kaiser. O sea, este es un escenario que sería, digamos, óptimo o mejor para la candidata del oficialismo porque la probabilidad de pasar o de quedar segunda empieza a ser más evidente. Claro, o sea, tiene 19 Kaiser, 18 todas están empatados en la práctica y París y Marco Enrique Minami tienen 7 cada uno. Exactamente. Ya, está bueno. Ahora vamos a ver qué pasa. Faltan candidatos que están juntando firmas, que probablemente van a llegar, van a terminar la papeleta y por lo tanto estos son escenarios muy móviles y lo que estamos viendo ahora son grandes tendencias. Grandes tendencias. Lo que pasa es que importan para cómo se va dando el debate, digamos, cómo se van dando algunas decisiones. Eventualmente, a lo mejor Johannes Kaiser un día llega y se convence, pero todo indica que hasta ahora que no se va a bajar, digamos. Vamos a ver la identificación con los partidos políticos, que es lo siguiente pregunta que me interesa. ¿Sí? En el informe general que vamos a compartir también aparece Gonzalo Winter, están todos. Como si Gonzalo Winter hubiera ganado la primaria. Exacto, para que no generemos dudas o inquietudes. No hay criterio, no hay discriminación. Sin impulsividad. Ya. Aquí la pregunta no es imagen de los partidos, sino la pregunta es bien directa. Si las elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, ¿por qué partido o coalición preferirías votar en las elecciones de senadores y diputados? O sea, de alguna manera estamos más que poniendo la imagen, tratando de ver la intencionalidad que puede representar, de voto que puede representar, o la atracción que puede generar cada una de las coaliciones. Claro, no es lo mismo que militancia, pero sí hay intención de voto. Claro, exacto. O sea, adhesión puede ser incluso a la marca. Y lo que vemos es que, claro, Chile Vamos, esto suma 100, tiene que sumar 100 porque es respuesta única. Y lo que te muestra es que los dos partidos o los dos conglomerados más grandes de la derecha, Chile Vamos con 21% y Partido Republicano con 18%, casi duplican a los dos que siguen, que son el Frente Amplio con 11 y el Socialismo Democrático con 10. Por lo tanto, te muestra que en un escenario donde prácticamente los candidatos fueran menos relevantes y lo que importara fueran los partidos conglomerados,
a la derecha le iría bastante bien, porque es cosa de ver las proporciones. Y en quinto lugar, es decir, después de los dos de derecha y después del Frente Amplio y el Socialismo Democrático, aparece el Partido Nacional Libertario con 10% de preferencia. De ahí el Partido de la Gente con 9, el Partido Comunista con 7. Y mira, interesante, demócratas más amarillos marcan 7. Ambos. Es harto, ¿eh? Hay que ver qué posición van a tomar ellos, qué decisión. Para ellos es buena esta encuesta para ellos. Pero razonablemente buena. Sí. De alguna manera, la última elección de concejales, Gores, etcétera, también más o menos sumaron eso. Y después la Democracia Cristiana bastante débil con 4 y al final el Partido Social Cristiano con 3. ¿Esto es cerrado cerrado? Ya. Cerrado. Por eso no está el Partido Radical, por ejemplo. No, porque está el Socialismo Democrático, porque está dentro del socialismo. PPD, Partido Liberal, Partido Radical. Está incluido ahí. O sea, es decir, es toda la conglomeración que tiene el Socialismo Democrático la que marca 10%. Y bien competitivo con el Frente Amplio, que tiene 11. Oye, lo que pasa es que todos los partidos de la oposición suman como, si sumé bien, suman como 63, sí, ¿no? Sí. 63. Sí, sí. Bueno, acuérdate del apruebo y el rechazo. O sea, si pierden la parlamentaria, francamente. Bueno, si van hiperdivididos o bastante divididos, pueden tener un problema. Pero si tú te recuerdas el plebiscito del apruebo y el rechazo fue 62-38, y eso de alguna manera, en lo grueso, a la mirada de los partidos en general, se ha replicado. Lo que no significa que, dependiendo de cuál sea el clivaje que se vote, eso se vaya a mantener, porque en el segundo proceso constituyente ganó, digamos, comillas, el oficialismo, a pesar de que ganó porque se quedó la Constitución actual. Sin contar al Partido de la Gente, da 59 para la derecha. Exacto. Para la centro derecha. Esto es buena noticia para la derecha, que de alguna manera correlaciona bien con la mayor intención de voto que tienen los candidatos de derecha. Y hay una pregunta sobre el informe para la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Hay varias preguntas, pero vamos a mostrar una ahora. Vamos a mostrar una. Esta lámina, aquí está. Preguntamos aquí, ¿cuál es la evaluación del informe por la paz y el entendimiento? A ver cómo se entiende esta gráfica. ¿Ver? Ya. Lo primero es que esta pregunta que estamos mostrando solo se la hicimos a quienes dijeron que ha escuchado bastante sobre el informe y le interesa el tema, o que ha oído algo pero no conoce los detalles. Es decir, quedaron fuera todas aquellas personas, que es un 44%, no es poco, que dice que no ha oído hablar nada del tema. Chuta, ya. Entonces, para situar bien la pregunta. Y lo que muestra esto es que hay un 26% de personas que dice que evalúan bien o muy bien o muy bien el informe, y un 25% que tiene una mala o muy mala opinión del informe. Y hay una gran brecha, ¿verdad? Un gran grupo, un 49 personas que dice que no tiene opinión. Y eso que estamos hablando de gente que dijo que algo había escuchado o sabía del informe. Pero, y a pesar de esa posición, no tiene opinión. Por lo tanto, no hay un relato dominante hoy día sobre el informe por la paz y el entendimiento en la sociedad. Pero lo que sí aparece es que esto se segmenta políticamente. La gente que se identifica con la izquierda, en esta pregunta y en otras que hicimos también, que están en el informe, la gente que se identifica con la izquierda es mucho más benevolente o tiene una mejor opinión respecto del informe que la gente que se identifica con la derecha o que no tiene identificación política. De ese 26% que considera muy buena o buena la iniciativa, un 45% es de izquierda, un 33% es de centro y un 20% es de derecha. Parecido pero no igual. Ese 26% de muy bueno, en el caso de la izquierda es un 45%. Perfecto, ya. En el caso del centro es solo un 33%, que igual es más que el 26% del total. La derecha ya es un 20%, es decir, menos. Y los que no se identifican políticamente, la gente que no tiene identidad en este arco de izquierda-derecha, tiene solo un 11%. Es decir, la izquierda de alguna manera es la gente que más, digamos, mejor evaluación tiene respecto del informe por la paz y el entendimiento. Ya, eso con la encuesta Criteria, con la entrega de Criteria de esta quincena. Vamos a ir a un corte y seguimos en la conversación. Vale. ¿O quieres decir algo más de esto? No, vamos a compartir el informe que tiene más detalles respecto a este mismo tema y otras cosas. Con todos los demás medios de comunicación también. Obviamente. Que hacemos todos los, cada domingo. Y con todos los maratonistas que hoy día siguen sudando. Con los maratonistas. Hay algunos que llevan como 2 años en campaña, así que para ellos es una maratón. Sí, es una maratón. Así que, con Cristian Valdivieso seguimos luego en la mesa de análisis de Mesa Central de hoy, que integran también Jimena Jara e Isabel Pla. Hacemos una pausa, hacemos Mesa Central por el 13 en vivo, con T13 en vivo y Tele13 Radio en simultáneo. Estamos con Cristian Valdivieso, se suman a nuestra mesa de análisis Jimena Jara e Isabel Pla. Bueno, bienvenidas. Muy buenos días, gracias. La encuesta Criteria que acabamos de entregar, me comentan del Partido Republicano, me dicen, ahora hay una proporción más o menos de 1/3, 2/3, si es que cuentas a toda la oposición en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y en cambio acá están más o menos empatados, en la encuesta que acabamos de ver de por quién votarían las parlamentarias, ¿cierto? Dice empatado entre Chile Vamos y Republicano. Ah, claro, no entre la oposición y el oficialismo. Por eso dice, es un avance para Republicano.
Es que cada uno le saca cuenta a lo que le gusta. En la encuesta, por lo menos. En la encuesta, por lo menos. Vamos a ver esa gran encuesta del 16 de noviembre. Sí. No, pero evidentemente que es un avance para republicanos. No nos olvidemos cómo le fue en el segundo proceso constituyente en esa elección. Sí, pues. Sí, efectivamente lo es. Ahora, el caso Procultura todavía no se alcanza a reflejar, ¿no? No se alcanza a reflejar con toda su intensidad. El campo de la encuesta fue entre el lunes y el miércoles. Por lo tanto, tampoco se reflejó la última resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. No, claro, eso sí que directamente no está. Claro. ¿Cosas que pueden impactar, Isabel Pla, políticamente? O electoralmente, más bien. Sí, a ver. Yo creo que hay un punto bien importante, distinto a todo lo que había ocurrido en el caso Procultura y en general en el caso Convenio. Vamos a decir que los casos de corrupción, las investigaciones de corrupción tienen una dimensión jurídica y tienen una dimensión política, ¿cierto? En la dimensión jurídica tenemos que decir que el Estado de Derecho no se cuida solo, por lo tanto las personas, ¿cierto?, ejercen acciones legítimas para preservar sus garantías, que es lo que ocurrió el viernes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Claro. Pero lo que vemos, y que creo que sí puede impactar la primaria y en general el ambiente político, es que estamos viendo que esa dimensión jurídica parece confundirse con la dimensión política, ¿cierto? Cuando el fiscal de Valencia, el fiscal nacional, destituye o aparta al fiscal Cooper de una causa que inevitablemente afecta al oficialismo, afecta a un partido del oficialismo, afecta también al gobierno. Y ahí se abren un cuestionamiento, creo yo, en las últimas 24 horas muy fuerte de la opinión pública. Y será el Ministerio Público y será la justicia el que tenga que aclararlo. Y eso sí creo que puede impactar, ¿cierto?, el ambiente político. ¿Cuál es esta duda? ¿Cuál es esta duda? La duda es si la política está interviniendo en las investigaciones. La duda por la remoción del fiscal. Pero claro, yo estoy planteando la duda está rondando pero la duda es por la remoción del fiscal, no por otra cosa. La pregunta es, ¿se remueve el fiscal Cooper para preservar la causa, ¿cierto?, y evitar que la investigación sea permanentemente cuestionada por el nombre del persecutor? ¿O se remueve de esta causa, de la causa Procultura, al fiscal Cooper, ¿cierto?, por presiones políticas cuando se está investigando un caso que afecta al oficialismo, afecta al gobierno y afecta al fiscal Campo, al Frente Amplio? Entonces, esa duda sí puede, creo yo, ¿cierto?, agregar elementos al ambiente político para la primaria, pero también para la primera vuelta, en general para las elecciones que tenemos este año, y es algo que va a ser inevitable. ¿Duda legítima, Jimena Jara? Yo creo que hay que distinguir entre la duda que está rondando la opinión pública, que yo creo que básicamente es una desconfianza total de todo el sistema político, de la duda que quiere instalar la derecha en la opinión pública respecto de la remoción del fiscal Cooper. Y entonces hay una cuestión que a mí me parece súper delicada, porque esta misma duda, entre comillas, era la duda que instalaba la derecha cuando sacaron al fiscal Palma, que fue removido a propósito de las escuchas en el marco del caso Hermosilla. Entonces, un fiscal que está hoy día sacado de este caso, que estaba investigándolo, que lo remueven porque estaba implicado en todas estas conversaciones sobre favores políticos en el caso Hermosilla, y entonces hay una derecha que dice, pucha, tenemos miedo porque no sabemos si fiscal Cooper va a hacer su pega bien o no, y hace poco la derecha se estaba quejando de que las cosas no avanzaban suficientemente rápido, y en las últimas semanas, cuando se levantó el secreto, entonces decimos, pucha, el fiscal Cooper está haciendo su pega, que es lo que está diciendo desde el presidente de la República, el socialismo democrático. Todos hemos dicho, bueno, veamos qué pasa. Y cuando lo remueven... Que han dicho que está haciendo espionaje político. Sí, no el socialismo democrático, salió el Frente Amplio a decir espionaje político, que es lo mismo que dijo la defensa de Josefina Uneus, y que en definitiva es lo que lo remueve. Entonces sí, una cosa es lo que se diga en un recurso de amparo y otra cosa es la entidad que adquiere... Es la decisión del fiscal nacional. La Corte de Apelaciones, que fue durísima, dice que las escuchas fueron ilegales, arbitrarias e infundadas. Eso lo dice la resolución de la Corte de Apelaciones. Sí, no hay vuelta que darle eso, o sea, es durísimo, sí. Es durísimo, y entonces eso mueve a que el fiscal nacional decida remover al fiscal Cooper. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí complejo? Ya la candidata de la derecha sale a decir, el nuevo fiscal a cargo del caso Procultura va a tener que esforzarse enormemente, actuar muy rápido para convencer a los chilenos de que la remoción del fiscal Cooper no fue una forma de taparlo todo. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí complejo? Que
no podemos sospechar de la justicia cuando las diligencias no son incómodas y el fallo no es adverso, y solo reivindicarla cuando nos sirve, ¿no? Y esto es una cuestión que pasa también en el Frente Amplio. O sea, si nosotros vamos a decir que la justicia funcione y hoy día, en el marco de la justicia, de los recursos que se presentan judicialmente, se decide sacar a un fiscal porque hizo algo que no es adecuado y lo reasignan, esperemos que las instituciones funcionen, pero no empecemos a empujar a las instituciones y a instalar la sospecha de que las instituciones en verdad no están funcionando. Isabel, Jimena, yo creo que hay un punto, no me gustaría hacer un punto así extremadamente especializado a esta hora de un domingo, ¿cierto? Pero hay un punto bien importante. Primero, en la dimensión jurídica, creo que todos tenemos que estar de acuerdo que el Estado de Derecho tiene que funcionar y que las personas que se sientan afectadas tienen el legítimo derecho a recurrir con acciones, ¿cierto?, para preservar sus garantías. Ese es un número uno. Funcionó el Estado de Derecho. Segundo, el hecho de que la Corte de Apelaciones haya emitido, ¿cierto?, un fallo respecto de ese caso en particular no aplica a la remoción del fiscal Cooper, que es una... O sea, la Corte de Apelación no decide la remoción del fiscal Cooper, sino que es una decisión del fiscal Valencia. De hecho, ese fallo de la Corte de Apelaciones todavía no está ejecutoriado, o sea, falta, no sé si la Fiscalía va a recurrir, falta todavía el fallo de la Corte Suprema, es poco probable, pero es que creo es importante que quede eso sobre la mesa. No es el fallo de la Corte de Apelaciones el que indica que Cooper tiene que ser removido. Segundo lugar. No, es una decisión del fiscal nacional, en su autonomía. Me pasa que antes, esto fue el viernes en la noche, antes de que la derecha abriera la boca, Kass, Matei, los partidos, estábamos todos en nuestras casas mirando el tema, antes de que un político abriera la boca sobre este tema. A mí me llamó mucho la atención la reacción espontánea de mucha gente, ¿cierto?, que naturalmente, como no son especialistas, ¿cierto?, no son juristas, naturalmente ven que hay un fiscal que está haciendo la pega, que está investigando, que son investigaciones complejas en donde pueden haber errores, se emite un fallo que declara ilegal una escucha y 2 horas después se le aparta de la causa. Entonces son reacciones espontáneas, legítimas, no necesariamente pueden tener fundamento, pero eso no es producto de la derecha, sino que es la espontaneidad de la opinión pública, y creo que hay que ser respetuoso también de eso y muy pedagógico para explicar, y el Ministerio Público tiene una tarea importante para validar su credibilidad. Yo creo que en este caso está puesta en duda por la opinión pública. ¿Era posible, Cristian Valdivieso, que sobreviviera Cooper a cargo de la causa después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Sí, yo creo que no. Pero un segundo primero, porque yo creo que respecto del fallo de la Corte de Antofagasta, al menos uno debería tener una cierta actitud solidaria con Josefina Uneus, que ha estado en la palestra pública y fue objeto de escuchas que hoy día sabemos que son ilegales, arbitrarias, y además que le vulneraron sus derechos civiles. Además, una cosa irreparable. Una cosa irreparable. Ya se sabe. Por lo tanto, la conversación está publicada. Un gesto de solidaridad con ella, a quien no conozco, pero me parece que a ningún ciudadano de este país le gustaría estar sometido a la situación en la que ella estuvo, donde además no la estaban buscando a ella, estaban buscando a su ex marido y estaban buscando al presidente de la República. Y a propósito de eso empezaron a hacer escuchas telefónicas con alguien que no tenía nada que ver en la causa. Yo creo que respecto a tu pregunta, Iván, el fallo es tan contundente que al fiscal Valencia no le quedaba más que remover a Cooper. Porque si Cooper recurría a la Corte Suprema y la Corte Suprema validaba el fallo, quedaba absolutamente inhabilitado Cooper para todo lo que venía. Entonces, Valencia quedó en una posición absolutamente imposible para sostener a Cooper, porque también es una manera de cuidarlo. Porque si la Corte Suprema validaba el fallo y además, mientras Cooper está siendo acusado por parte del oficialismo, ¿verdad?, por el caso Sierra Bella, y la Corte Suprema validaba lo que se había dado con un fallo muy contundente, bueno, ¿en qué posición quedaba Cooper? Entonces, creo que no tenía más opción. Independientemente de eso, evidentemente la Fiscalía queda en un problema, ¿verdad?, de credibilidad frente a la opinión pública, porque en un caso tan importante y tan relevante como este, ya van 2 fiscales. O sea, no nos olvidemos, como decía Isabel, estaba Palma, estuvo Cooper y ahora viene un tercer fiscal, que es el fiscal de Antofagasta, frente a un caso que es muy, muy potente. Entonces, todo eso va generando una suerte de sensación de inequidad judicial, si se quiere, y de arbitrariedad, que la gente lo único que hace es codificarlo como abusos, arbitrariedades, se quiere tapar todo esto. Y además le agregamos a este ingrediente la impulsividad y la liviandad del Frente Amplio, que salió antes a cuestionar las instituciones. Salió diciendo que esto era un espionaje político del Ministerio Público, de la Fiscalía, y que de alguna manera las instituciones no estaban funcionando. Ese es un error tremendo, porque de aquí en más es difícil
que mucha gente no interprete la salida de Cooper como parte de una presión política, aun cuando podría haber sido inevitable y de haber tenido buenas razones, porque está sembrada la duda, porque la duda quedó sembrada desde hace tiempo. Penta, Soquimich sacaron a los fiscales, ¿verdad? Ahora vienen de nuevo temas que tocan al mundo político y de nuevo se remueven los fiscales, y ya no es uno, sino que son dos fiscales. Entonces, finalmente el fallo final va a quedar en alguna medida pasado por el tamiz de este episodio, que creo que es bastante poco afortunado para el Frente Amplio. Ahora, es medio inevitable en las causas que tienen algo que ver con la política, Jimena. Mira, dos cuestiones. La primera es que efectivamente yo creo que en términos de la opinión pública acá hay un enredo que es muy difícil de distinguir. Y es muy difícil de distinguir de causas anteriores. O sea, esta idea que uno tiene de que la gente está como que sigue más o menos la arista de cada caso. O sea, aquí la sensación que hay es que a la gente que se le entrega plata, plata que es pública, para ejecutoriar programas, se arranca con esa plata. No sabemos bien cómo. Eso le hace mal a la política en general, y que eso pasa en los gobiernos de derecha, pasa con las campañas de derecha, pasa con las campañas de izquierda, pasa con los programas de derecha y pasa con los programas de izquierda. Esa es la sensación. ¿Cómo pasan los gobiernos de derecha? No entendí. O sea, con las campañas, quiero decir, como Soquimich, Penta, o sea, no estoy diciendo de esto, digo que en general todas estas campañas y todos estos escándalos de la política y del financiamiento de la política y de ¿cómo se llama?, de influir, de influencia, son cuestiones que la gente entiende todas dentro de un mismo enredo. Y en ese sentido, me parece que lo que hace el Ministerio Público, que está efectivamente, creo yo, en entredicho, que uno dice, pucha, ¿está siendo empujado por presiones políticas o no?, es adecuado, porque lo que está haciendo es decir, no vamos a aceptar ninguna actividad que no esté dentro del marco legal, y eso repone el imperio de la ley. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que la conversación pública tiene que ser cuidada en el sentido de poder permitir que esto ocurra, porque a todos nos afecta que la conversación pública esté teñida de esta duda de cada una de las cosas que cada uno de nosotros decimos, ¿no? Pues que hablamos desde la izquierda, pucha, no sé, es sospechoso que solo persigan al mundo frente amplista o al mundo cuando tiene que ver con el gobierno del presidente Boric, pero ¿dónde está el teléfono de Chadwick? Entonces, ese tipo de raciocinio. Que es lo que dijo Janet Jara ayer. Que es la minuta de la moneda. Yo no sé si es la minuta de la moneda, no, Isabel. Está bien, si no quiere decir que la tengas tú, pero... No la tengo, no me la han mandado, pero quiero decir que ese tipo de raciocinio no sirve. Porque también decir como el fiscal Cooper lo ha hecho todo bien y que ahora aparezca a la derecha a decirle, y este otro que trabaje rapidito, o sea, permitamos que el Ministerio Público reinstale las formas en las que persigue el delito, porque esto es muy importante para todos, en cada uno de los casos que está investigando. Isabel Pla. Sí, yo mira, a ver, tenemos un punto de acuerdo, creo todos acá y yo con la Jimena, que es que efectivamente hay, ¿cierto?, un colchón de desconfianza en la ciudadanía que se viene alimentando, digamos, cada vez con más fuerza, y eso es muy malo para la política, es muy malo para el país porque dificulta tomar decisiones. Estamos todos de acuerdo en eso. En el medio está como majamama. Sí, yo creo que es bien importante, y creo también que tanto un sector del país no siendo especializado como las personas que miramos la política, entendemos la diferencia entre Penta y Soquimich y entre lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Se han entregado, no sé, 5.000, 6.000, el gobierno central visó más de 3.000 millones de pesos en el 2022 para una fundación y esa plata ha desaparecido. Es distinto, no sabemos si fue a parar al bolsillo del señor Larraín, si fue a parar a campañas, si fue a parar a partidos políticos, no lo sabemos. Y eso es muy distinto, son delitos todos, ¿cierto?, pero muy distinto al delito, a lo de Penta y Soquimich, porque aquí estamos hablando de recursos públicos y hay a lo menos, aun cuando no sabemos en qué va a terminar esa investigación, hay a lo menos un descuido en el tratamiento de los recursos públicos. Y hay un segundo tema. No eran recursos públicos directos, pero en Penta y SQM también había. Está bien, había defraudación tributaria, sí, no cabe duda, pero aquí se visaron platas con firmas de autoridades del gobierno. Son platas públicas directas, por lo menos pero también en el otro hay. No, sí, un fraude tributario, no cabe duda, y eso está sumamente sancionado, ocurrió hace 10 años, y a partir de eso, por lo demás,
se modernizó, ¿cierto?, de manera muy significativa la legislación en materia de probidad y financiamiento de la política. Y hay un segundo tema que llama político. Y yo sí aquí creo que hay un reproche al oficialismo y particularmente a un costado del oficialismo, que es el Frente Amplio y el gobierno. Lo que nosotros vimos esta semana, los chilenos lo vieron, es toda la estantería política, ¿cierto?, sobre un fiscal, sobre una investigación, o sea, la conversación desde el oficialismo era siempre cuestionando una investigación, culpando gobiernos anteriores, desligándose, convirtiendo como en un lobo solitario Alberto Larraín, etcétera, y poco o nada, o por lo menos no quedó fijado en la conciencia colectiva, poco reproche a la desaparición de miles de millones de pesos que estaban destinados a las necesidades de familias más vulnerables y la exigencia de que los responsables de esa desaparición y de ese fraude, ¿cierto?, paguen como corresponde, que se investigue. Eso lo dijo el presidente de la República. Pero tú metes al presidente también en eso. Fíjate que el presidente casi que es la única declaración en ese sentido que recordamos. Probablemente si nos ponemos a hacer un barrido vamos a costar más, pero la única declaración con potencia es la declaración de Gabriel Boric, efectivamente, pero el resto, parlamentarios, partidos políticos e incluso desde la propia moneda, lo que queda, si Cristian Valdivieso hiciera ese estudio que hace esa nube de palabras, probablemente espionaje estaría en medio, Cooper seguiría, y poco respecto de fraude, responsables, etcétera. Y eso también creo que hay que cuidarlo, los equilibrios respecto de los mensajes, especialmente el oficialismo, que suele tener más poder ante la opinión pública que la oposición. Tenemos que ser cuidadosos porque eso también tiene que ver, también va afectando las confianzas, y sin confianza de la ciudadanía la política no puede hacer su tarea, que es, cierto, mejorar las condiciones de vida del país. Ahora, una cosa, a propósito de la arista o de la interpretación política que se puede dar, el fallo de la Corte de Apelaciones es un fallo unánime, ya hemos dicho, es durísimo, con la actuación del fiscal Cooper, también de la jueza, que autorizó la intervención telefónica, y en algún momento dice que las prácticas recuerda como las prácticas en épocas pretéritas de la República. Es una alusión indirecta, yo entiendo, y me parece que todos lo entendimos así. Antes de los 90. ¿A qué lo que pasaba? A la dictadura. A lo que pasaba en la dictadura. Claro. Y eso da para que algunos ya cuestionen el fallo como un fallo político. ¿Se equivoca la Corte de Apelaciones de Antofagasta en meter ese párrafo? Porque podría haberse ahorrado. ¿Sí? No, ahí yo no soy jurista para eso, no tengo una pero opinión. políticamente creo que las Cortes tienen que emitir fallos lo más limpios posible y desacopladas del momento político y sin hacer juicios políticos. Creo que el fallo es sumamente contundente, deja un espacio abierto para eso, pero independientemente de que deje ese espacio, lo que es evidente es que la Corte está diciendo que esto no corresponde. Además, hay un tema que estas escuchas o estos pinchazos famosos telefónicos han sido particulares de este caso, porque nosotros estamos acostumbrados a muchas filtraciones de conversaciones, de WhatsApp, muchas de las cuales no tienen nada que ver con las causas o son irrelevantes respecto a las causas, pero esas filtraciones de conversaciones es porque se han requisado los teléfonos de personas que han sido imputadas o formalizadas. En este caso se está hablando de escuchas donde se pincharon los teléfonos. Es un caso bien especial. En ese mismo sentido, recordemos lo que se habló en este mismo programa. No me acuerdo quién estaba, pero en esta misma mesa, cuando fue escuchado Miguel Crispi conversando con su mamá. Estábamos nosotras. Porque los diálogos con las mamás son muy interesantes. Por eso que más allá del fallo específico... Pero en ese momento dijimos, ¿por qué el fiscal Cooper tiene pinchado intervenido el teléfono de una persona que ya no está en el cargo por el que está metido como imputado en la causa y prácticamente 2 años después de los hechos? Ya ahí había empezado un cuestionamiento, ahí había empezado por lo menos la pregunta legítima respecto de si era pertinente o no intervenir el teléfono. Por eso, más allá del juicio... Bueno, es una herramienta que se usa mucho, por supuesto, en el mundo penal, pinchar los teléfonos de personas imputados, formalizadas por casos de lavado de dinero, de narcotráfico, en fin. Claro, no estamos acostumbrados en los casos que miramos con más detención nosotros, que son los casos de corrupción o casos vinculados a la política, pero es una herramienta, hay que decirlo, para que, digamos, esa última parte del fallo de la Corte de Apelaciones no confunda el resto. Es una herramienta que está incorporada en nuestro sistema procesal penal, legitimada, y tiene que ser autorizada. Y tiene que ser autorizada por un tribunal. Lo que se está cuestionando no es la escucha como mecanismo de investigación, por eso sino la escucha fuera de las garantías y de la franja de posibilidades que son muy estrictas justamente porque vulnera las garantías que establece el artículo
222, ¿cierto? No. Entonces, lo que dice, claro, más allá del comentario que recuerda tiempos pretéritos de la República, es que las garantías fundamentales tienen que estar resguardadas, y están resguardadas en el artículo 222, y por lo tanto toda escucha que está fuera de eso, y esta fue una escucha que además a Iván, a ti te llegó la conversación, o sea, fue la propia Josefina Uneus que en medio de un programa de radio le escribe a Iván diciéndole que la escucha de la conversación que más hemos comentado con el presidente de la República no había ocurrido teniendo ella, o sea, como que ese teléfono no era de ella, claro, que la PDI ya sabía que ese no era su teléfono, es el y gran que pecado. además no se había dado todavía autorización para escucharla, que es lo que se pidió después. Claro, o sea, que ese tiempo estaba en un vacío, y ese vacío no permitía que ella se Por eso, no es que haya nada ilegal en las escuchas, que son autorizadas. En este caso fue arbitraria, y el teléfono era de ella, y por lo tanto ese fue un error completo de la Fiscalía, porque el teléfono estaba a nombre de ella y no de quien estaba en ese caso imputado, que era Alberto Larraín. Claro, y la Corte dio la razón a la parte de Josefina Uneus de que la PDI tendría que haber parado. Sí, creo que... en el momento que se dio cuenta tendría que haber parado, que eran conversaciones además que no tenían que ver con esto, porque, bueno, evidente que estaban buscando llegar al presidente de la República con buenas razones, puede ser, yo no discuto pero además eso, se incorpora no, en la carpeta, Cristiano. Bueno, o sea, como una cosa es que la PDI siguió escuchando cuando debió haber parado de escuchar, y otra cosa es que eso se incorpora en la carpeta. Por eso que el fallo dice que hay que sacarlo de la carpeta. Pero hay un punto muy importante, y creo que ya lo hemos planteado, pero hay que reafirmarlo a propósito de las libertades y las garantías que nos concede el Estado de Derecho a los ciudadanos. Y es cierto que el Estado de Derecho está funcionando y que son legítimos los recursos, los procedimientos, las acciones judiciales de las personas cuando se den afectadas. Y eso es importante porque también tiene que formar parte, ¿cierto?, del pilar de confianza de la ciudadanía. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos grabaran, que se metieran en nuestro WhatsApp, mucho menos que se difundieran. Uno puede interpretar esto como una buena noticia en términos de que las instituciones están funcionando, por las razones que sea. Valencia decide sacar a Cooper, quizá para protegerlo, quizá no le queda otra. Mal el Frente Amplio porque deja votando la idea de que pueden haber habido presiones políticas, pero los hechos de las instituciones están funcionando. Entonces volvamos a lo que hay hoy día, para no perdernos, porque es ahí donde después podemos tener dudas respecto de que las instituciones funcionan o no. Bueno, lo que hay hoy día es que hay una cantidad sideral de plata, de dinero público, eventualmente también privado, perdido, que nadie sabe dónde está, que fue usado por una fundación o que le llegó a una fundación que rápidamente tuvo varios giros de negocio, de pasar de restaurar patrimonio cultural a hacer cualquier tipo de otras cosas, y que ese dinero que le llegó hoy día no sabemos dónde está. Y eso es lo que hoy día el fiscal tiene que responder, ¿verdad? Y para ello imputar a todos los que tenga que imputar y formalizar a quienes tenga que formalizar. Y en ese sentido entiendo yo las declaraciones de Evelyn Matei diciendo esto tiene que ser relativamente rápido. No lo veo como una presión necesariamente de la justicia, lo veo como que la ciudadanía requiere que después de 2 años que ha pasado esto, bueno, empiecen a pasar cosas, porque de lo contrario lo único que nos quedamos es con que los fiscales son removidos una y otra vez y que hay dudas respecto de lo que está pasando. Lo que sabemos hoy día es que hay una cantidad sideral de dinero perdido, que no sabemos dónde está y que alguien tiene que responder por ello, y que al mismo tiempo esto pivotea centralmente en una fundación, en la arista de fundaciones, pero en la Fundación Procultura, que es la que aparentemente más fondos recibió y que no ha dicho dónde está ese dinero, y que además quebró, y por lo tanto porque además tenía una sola cuenta en la que administraba todas las platas que le llegaban, que eso lo hace más complejo, ¿no? Suena trucho. Ahora, de ahí que puedan haber ramificaciones de distinto tipo, incluso uso de fondos públicos para campañas políticas, incluso es algo que está por verse. Lo importante es que la investigación hoy día efectivamente logre aclarar todos y cada uno de estos puntos, y sobre todo que diga dónde está la plata y que alguien se haga responsable, porque esa plata es pública. Esa plata es pública, ¿no? Y enloda a todas las fundaciones. Porque está por verse. Ahora le preguntáis a la gente, probablemente la gente dice, no, si estoy seguro que lo usaron para eso, pero en la práctica no sabemos. No sabemos, no hay ningún indicio, pero lo que complica mucho más esto era que, en rigor, cada uno de los fondos que recibía tendría que haber ido a una cuenta distinta que manejara solo ese proyecto, pero tenían un solo fondo con todos los proyectos. Entonces lo que pasaba era que la plata de la gobernación del Biobío iba a pagar un plan, por ejemplo, en Tiltil. Entonces no tenían fondos diferenciados, y eso hace mucho más difícil saber cómo circulaba la plata, porque sabemos que tenían una bicicleta financiera, sabemos que había un desorden gigantesco y que por lo tanto las platas que entraban por la gobernación metropolitana iban a financiar un plan en Rapa Nui. Pero no sabemos todavía si había plata desviada a campaña o no. Es posible, pero no sabemos. Isabel. Yo primero
de nuevo, estamos hablando de Estado de Derecho, ¿cierto? Hemos dicho que el fallo de la Corte de Antofagasta está fundado en la Constitución y en las leyes en el Estado de Derecho. A mí me llama mucho la atención, ¿cierto?, que cuando una entidad como Procultura recibe recursos millonarios, aunque reciba 10 pesos, da lo mismo, pero sucede que aquí recibían miles de millones de pesos, no sea objeto del control, ¿cierto?, de los organismos que tienen que controlar, a veces de oficio, no porque haya una denuncia, sino que hoy vamos a controlar, este señor ha recibido tantos miles de millones, controlemos cómo está gastando, cómo está administrando esa plata, cómo está rindiendo esa plata. Entonces, yo creo que aquí hay también un reproche muy importante, ¿cierto? Se ha dicho, por ejemplo, que la plata que visó la DIPRES el 2022, porque después la entregaron, al año siguiente la entregaron los gobiernos regionales, pero el 2022 la visó el gobierno central. Se ha dicho que esos recursos, ¿cierto?, se entregaron aun cuando Procultura no cumplía con los estándares para recibir esa cantidad de fondos. Y ya cuando se entregan, ¿cierto?, esta fundación, que es gigante, que tiene más de 200 personas trabajando y recibe plata pública, no es objeto de los controles de la Contraloría o de otros controles también internos de la Subdere y de la propia DIPRES. Me llama mucho la atención. También puede ser. Y también un llamado de atención, creo yo, a los consejeros regionales, ¿cierto?, a los CORES, que tienen una función fiscalizadora de lo que hacen los gobiernos regionales, y que creo que nos hace falta también la voz de ellos y nos hace falta el ejercicio de sus facultades para controlar cómo se está gastando cada peso que el gobierno regional le asigna a entidades privadas, que son estas entidades, digamos, de la sociedad civil. Claro, lo que pasa es que ahí hay otra cosa, que es que con el diario del lunes somos todos buenos entrenadores, porque ahora Alberto Larraín es un hombre sin amigos. Pero en esa época, independientemente que la amistad no es requisito ni argumento para entregarle esa cantidad de plata a nadie, pero Alberto Larraín era un hombre de una reputación, no era un aparecido, digamos, en este Salía asunto. mucho Salía harto en los medios de comunicación, era un especialista como más o menos requerido en términos de salud mental, y a él, en ese momento, por distintas razones y probablemente equivocadamente, se le entregaba recursos, en el caso, como por ejemplo el caso de la Gobernación de Santiago, de manera directa. Y además en un volumen que yo creo que también eso merece otra conversación. El volumen de recursos que se le entregan de una sola vez, y que tiene que ver también con los plazos del Estado, porque todos quienes conocemos cómo funciona el Estado sabemos que a fin de año los ministerios, las gobernaciones tienen que ejecutar presupuestos, porque si no se quedan con menos monto para el año que viene. Entonces, claro, a fin de año están todos corriendo para poder entregar esa plata y destinarla, y también hay una conversación importante que hacer. Y contratos directos. Claro. Por eso creo que, el fallo, finalmente, esto es un respiro para el gobierno, que creo que marcó una línea divisoria importante y se diferenció del Frente Amplio, particularmente el presidente de la República, dijo caiga quien caiga y mostró distancia. Si eso es estrategia o no es estrategia, da lo mismo, los hechos son los hechos, tomó distancia. Este es un respiro para el gobierno de cara a la cuenta pública, pero un respiro. Vamos a ver cómo sigue esto. Hoy día la investigación va a seguir su curso y evidentemente, como dice Iván, Alberto Larraín es un personaje radioactivo hoy día, pero que tenía muchos amigos en el mundo del Frente Amplio que no lo van a poder desconocer, y estará por verse qué es lo que se hizo mal, y hasta dónde llegan las ramificaciones de este caso en términos políticos. Caso que va a seguir a partir de mañana, en el comentario, por cierto, y como parte del debate político. Y que lo grueso cortito terminen logrando la confianza de la ciudadanía en general en el Estado. Y eso, para la izquierda, creo yo, es algo muy complejo. Sí, a propósito de una última postilla, y a todas las fundaciones. A todas las fundaciones. O sea, mira el problema en el que está el Hogar de Cristo ahora, digamos. O sea, hay un montón de fundaciones que han vivido toda la vida de esta colaboración público-privada, y que porque hay mayor cantidad de requisitos, porque ahora nadie se atreve a donar, porque los recursos se restringieron, están en problemas cuando han cumplido con su labor de manera completa y absolutamente honesta, no solo honesta, además eficiente. Eso, Cristian Valdivieso, Jimena Jara, Isabel Pla, muchas gracias por compartir esta parte del domingo. Muchas gracias, buen domingo. Y por venir para acá en vez de ir a correr el maratón. Felicitaciones. Ven en bicicleta, de algo servirá. Que corrieron. Ya central con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿No corre usted? No, pero mi señora fue a correr en la mañana. No le creo. ¿Cuánto? Así que ¿Cuánto corrió? Se inscribió para 21, pero terminó corriendo 10. Pero estaba muy contenta porque no se había podido preparar tan bien. Yo encuentro que 10 es una brutalidad. No. Mándele las felicitaciones. Muchas gracias, va a estar feliz además. Oiga, ¿cuánto le preocupa al gobierno el hecho de que una actuación de un fiscal
sea declarada ilegal por la Corte, por una Corte de Apelaciones como la de Antofagasta? A nosotros, en este punto, y hemos sido, yo creo, bastante claros en el último tiempo, lo que más nos importa es que las instituciones y el sistema institucional funcionen adecuadamente. Y en ese sentido, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, por cierto, controlan las acciones y las actividades que llevan adelante los entes persecutores y en particular el Ministerio Público. Y vemos que el sistema institucional está funcionando y funcionando bien, en el sentido de que se están resolviendo las cuestiones que se le llevan a su conocimiento. Y eso para nosotros es lo más importante. Que funcione. Claro. Que si alguien se pasa de rosca, hay algún sistema de control, digamos. O sea, lo que ocurre es que el sistema institucional tiene peso y contrapeso, y por cierto, es muy relevante que así como nosotros apoyamos al Ministerio Público en el desarrollo de su trabajo, y de hecho por lo mismo tenemos 2 proyectos de ley que son muy importantes, fortalecimiento del Ministerio Público, en tramitación actualmente en el Congreso para que pueda tener más herramientas para realizar su labor persecutora tal y como lo establece la Constitución, también es muy importante apoyar el sistema institucional de justicia. Y es decir, que nuestro sistema de justicia pueda resolver conforme a derecho, de manera objetiva, conforme a la Constitución y la ley. Y esos 2 ámbitos tienen que funcionar y están funcionando y están dando prueba a la ciudadanía de que aquellas cuestiones que se discuten muchas veces de manera muy airada, la Corte y las Cortes lo están resolviendo conforme a derecho. Dicho eso, ¿usted cree que el fiscal Cooper se excedió en esto, en la intervención del teléfono de una testigo y eventualmente en haber pedido la intervención del teléfono al presidente? Mire, nosotros en esto también hemos sido bastante claros. No nos referimos a casos particulares. La labor nuestra es apoyar para que nuestro sistema de justicia funcione adecuadamente. La Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió una resolución, emitió un fallo en sede de amparo que ha sido bastante clara, pero no un fallo que se encuentre ni firme ni ejecutoriado. De hecho, tiene instancias todavía de apelación. Está la Corte Suprema eventualmente si es que alguna de las partes considera que esto tiene que resolverse en la Corte Suprema, y por lo mismo lo que a nosotros nos corresponde en esto es mucha prudencia, mucha tranquilidad, que el sistema institucional funcione adecuadamente, y serán los tribunales de justicia los que respondan su pregunta, Iván, de manera mucho más clara y certera que lo que estoy diciendo yo. La oposición, en todo caso, independientemente de eso, está acusando que hay un sesgo político en esto, en la decisión del fiscal nacional de remover al fiscal Cooper del caso Procultura, y que hay un intento de enterrar el caso. ¿Qué le parece? Nos parece que no es correcto y no es lo suficientemente claro con la ciudadanía 2 cosas. Primero, el fiscal nacional tiene atribuciones que son las que está ejerciendo. Y si nosotros queremos apoyar la institucionalidad, tenemos que apoyar a las autoridades del Ministerio Público que están ejerciendo sus atribuciones para llevar adelante su labor constitucional y legal. Y en ese sentido, nosotros como gobierno hemos mantenido en esto una actitud que ha sido muy clara, que se investigue lo que hay que investigar, que nadie está por sobre la ley, que esas investigaciones, incluso cuando están personas involucradas que puedan tener alguna vinculación con nuestro sector político, que se tienen que investigar para darle plena certeza a la ciudadanía de que aquí no hay nada que ocultar y el gobierno no está involucrado en este tipo de situaciones. Y en eso nos parece que, así como en su momento se apoyaba al Ministerio Público, hay que apoyarlo en todo momento. Cada vez que se tomen decisiones, en el sentido que van para entregarle a la ciudadanía mayor claridad y certeza de cómo se están desarrollando las investigaciones. O sea, y así, también si queremos apoyar efectivamente nuestro sistema institucional, por cierto hay que apoyar a los tribunales de justicia cuando resuelven, que es su labor. O sea, dicho de otra manera, ¿al gobierno le parece que el fiscal nacional, el fiscal Valencia, está ejerciendo su autonomía al tomar la decisión que toma respecto al caso Procultura? Claro, e incluso más que lo que a nosotros nos parece, es lo que está haciendo. El fiscal nacional tiene esa atribución establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ejerció esa función, entregó un comunicado público en la Fiscalía Nacional dando las razones del por qué estaba ejerciendo esa acción. Si hay dudas respecto a las razones que entregó el Ministerio Público, bueno, se le consultarán al Ministerio Público, pero en ese sentido nos parece que el Ministerio Público está y el fiscal nacional están ejerciendo sus atribuciones conforme a la Constitución y la ley, y si es que alguien tiene dudas respecto a aquello, que le consulte al Ministerio Público, pero no nos parece que se señale que hay algún tipo de politización. Todo lo contrario. El hecho de que el Ministerio Público esté tomando sus acciones conforme a sus atribuciones y se le acuse de politización, nos parece que le hace un daño a nuestra institucionalidad.
Tampoco ayuda mucho que cuando el Frente Amplio, antes de que se conociera este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hablara de espionaje político, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros en eso. O sea, así como no ayuda lo que usted acaba de señalar, tampoco creemos que ayude que cada vez que algún fiscal o el Ministerio Público lleva adelante una investigación que toque algún sector político, se considere de que hay algún tipo de maquinaria para afectar a ese sector político. No, tenemos que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Y nuestro sistema institucional, si queremos fortalecerlo, es un sistema institucional que está funcionando. Es un sistema institucional que, si hay alguien que tiene dudas respecto a algún tipo de actuación del Ministerio Público, tiene los mecanismos institucionales para que eso se discuta en la sede que corresponde, y esa sede es judicial. Y esas dudas son de carácter jurídico y se resolverán en sede judicial. Es muy mala idea para nuestro sistema institucional, para nuestra democracia, para la sanidad de nuestro sistema político, que nosotros cada vez que haya algún caso judicial veamos segundas intenciones respecto del desarrollo o la labor de quienes están desarrollando esa investigación o quienes tienen que juzgar. Ahora, para alguna gente de oposición resulta ineludible pensar en que hay un sesgo político cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en un fallo que por otra parte es bien contundente, bien argumentado, menciona que la práctica que se está cuestionando, que es la de la interceptación telefónica ilegal, es una práctica que recuerda prácticas de épocas pretéritas de la República, una alusión que me parece más o menos evidente a la época de la dictadura. Hay alguna gente de oposición que está indignada por esa mención porque dice, ahí se está demostrando que hay un sesgo político. ¿Se equivoca la Corte en hacer esa mención? Primero que todo, nosotros, este es un fallo, como usted decía, muy contundente y unánime de la Sala de la Corte de Apelaciones. Segundo, tal como le decía, es un fallo que no se encuentra firme y ejecutoriado, ¿ya? Tercero, a nosotros como gobierno no nos corresponde comentar los fallos judiciales, ¿ya? Lo que yo le puedo decir es que, tal y como es un fallo que es de una Corte de Apelaciones, no se encuentra firme y ejecutoriado, esperemos, seamos tranquilos, prudentes, esperemos que la institucionalidad termine de funcionar. Esto eventualmente puede ser conocido por la Corte Suprema. Esto eventualmente es parte de una investigación que está en curso, es algo muy inicial, y creo que la evaluación o la discusión jurídica respecto a ese fallo, creo que es mejor dejársela a la academia y esperemos que nuestros actores institucionales puedan respetar y apoyar a nuestro sistema de justicia. A propósito de eso, usted decía, no ayuda, ministro, cuando ponemos en cuestión el funcionamiento correcto de las instituciones. Pero la candidata de su partido, Janet Jara, ayer dijo, aquí las filtraciones son interesadas. Fíjese que de Chadwick no sabemos nada, en referencia al exministro del Interior, Andrés Chadwick, que está una de las personas que participa de las conversaciones, o que está dentro, mencionar las conversaciones del caso Hermosilla. ¿No es esa una manera también de poner una sombra de duda respecto de lo que ocurre alrededor de los procesos judiciales? Yo creo que en esto, y ese es el llamado que nosotros hacemos como gobierno, todos los sectores políticos tienen que apoyar a nuestro sistema institucional, todos, desde la izquierda hasta la derecha. ¿También la candidata Janet Jara? Todos, incluimos a todos los sectores políticos, ¿ya? Y eso es muy relevante porque si nosotros cada vez que hay un fallo o una actuación del Ministerio Público o una actuación de algún actor del sistema de justicia y le estamos poniendo dudas respecto a las motivaciones o estamos señalando de que tiene alguna segunda agenda, lo que hacemos es dañar nuestro sistema institucional. Y nuestro sistema institucional tiene que darle confianza a la ciudadanía de que va a investigar independiente de la persona a la que se está investigando y que va a resolver de manera objetiva y conforme a derecho. Eso es lo principal para un sistema institucional. Y agrego además que ojalá sea oportuno. Es muy importante también que la ciudadanía tenga claridad de que los procesos judiciales llegan a puerto, de que no hay impunidad. Y en ese sentido es muy importante que la justicia también haga su trabajo de manera oportuna. Y esperamos que prontamente se puedan clarificar estos antecedentes para que la ciudadanía le quede certeza de que aquí no hay ningún pacto para tratar de tapar algún ilícito que se haya realizado. Y eso es muy importante. A propósito de eso y de las filtraciones, ¿el gobierno pretende impulsar algún cambio legal para impedir, para dificultar las filtraciones? Le agradezco su pregunta. Nosotros en esto también hemos sido bastante claros. Las distintas instituciones que participan del proceso penal, es decir, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y las policías, también la Defensoría Penal Pública,
tienen que resguardar las investigaciones reservadas. ¿Ya? Tienen que resguardar el secreto de la investigación. ¿Y esto por qué? Con el ordenamiento que tienen ahora, digamos. Ya, con ya el ordenamiento que está eso. ahora. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque las investigaciones se decretan reservadas o secretas para asegurar el resultado de la investigación. ¿Ya? No se hace para que no se filtren algunos antecedentes que puedan tener eventualmente algún impacto político, sino que se hacen para llegar a un buen puerto en la investigación. Y en ese sentido, las filtraciones son inaceptables. Y son inaceptables y no las podemos normalizar, porque cada vez que hay una filtración se está afectando de alguna manera el resultado posible de esa investigación. Se está afectando la posibilidad de que esa investigación pueda llegar a un buen puerto. Se está afectando de que podamos encontrar la verdad y de que se pueda resolver ese caso y no quedar en la impunidad. Eso es lo importante, esa es la importancia que tiene asegurar el resultado de las investigaciones y que las investigaciones no se filtren. En ese sentido, los distintos actores del sistema de justicia están de acuerdo en que hay que tomar medidas de carácter administrativo. ¿Ya? Resguardar, por ejemplo, quienes pueden acceder a la información de las causas, establecer trazabilidad para si algún funcionario público, porque de todas las que les señalé, son todos funcionarios públicos. Entonces, si algún funcionario público filtra, sobre ese funcionario público cae un delito que es el de violación de secreto. ¿Ya? Entonces, para asegurar el resultado hay medidas administrativas y en general las instituciones las están tomando. Nosotros en particular hemos valorado porque fueron la primera institución en tomar medidas muy severas, que son las que tomó el fiscal nacional en diciembre del año pasado. Ahora bien, no todas están de acuerdo si es necesario modificar nuestro ordenamiento jurídico para asegurar el resultado de las investigaciones. El fiscal nacional tiene, o el Ministerio Público tiene algunas propuestas al respecto. El Poder Judicial no considera que sean necesarias las propuestas que emitió el fiscal nacional. Entonces, nosotros en nuestro rol de coordinación del sistema de justicia penal, tenemos de hecho en una semana y media más comisión coordinadora del sistema de justicia penal, donde la subcomisión que se creó para estos efectos va a entregar un informe y va a señalar tanto las medidas administrativas como eventualmente las opiniones que tienen las distintas instituciones respecto a la necesidad de modificar nuestro ordenamiento jurídico en este punto. ¿Y eso incluye lo que ocurre con los procesos judiciales cuando termina la etapa de reserva, cuando se reparten las carpetas a los intervinientes, que es lo que pasó en Procultura a fines de abril, principio de mayo, digamos? Claro, ese es un punto importante. De hecho, ¿cómo resguardar? Porque ahí ya no hay reserva. ¿Cómo resguardar? Pero sí hay que resguardar los datos personales. Sí hay que resguardar, por ejemplo, la información de salud de las personas. Eso hay que resguardarlo. Los diálogos de WhatsApp, hay las conversaciones telefónicas. Las conversaciones que no tienen efectos penales también hay que resguardarlas. De ahí, de hecho, la Corte, en el informe que nos entregó en el marco de esta comisión, nos entregó un informe muy contundente de cómo se tiene que aplicar la legislación vigente por parte de los órganos persecutores para resguardar la información. Y en ese sentido creemos que es muy valiosa la información o la opinión de la Corte Suprema en esta materia. Ahora, hay algunos que han pensado incluso en sancionar la divulgación. ¿El gobierno es parte de eso? ¿Por qué eso pone en tela de juicio la labor de nosotros, digamos, de los medios de comunicación? Nosotros creemos que en esto hay varios principios que resguardar. ¿Ya? Por eso es tan importante no casarse inmediatamente con las propuestas que tenga uno de los órganos, porque los distintos órganos del sistema de justicia penal tienen distintos mandatos constitucionales. Entonces, por ejemplo, al Ministerio Público le interesa resguardar su investigación reservada, pero tiene, por así decirlo, menos interés en el debido proceso en cuanto a la función de la defensa, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros como gobierno nos interesa mantener primero el debido proceso, luego la debida equivalencia de la defensa. En tercer lugar, la libertad de expresión. Nosotros como gobierno también tenemos que velar por la libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las bases del funcionamiento de cualquier sistema democrático. Y en ese sentido nosotros creemos que hay distintos principios e intereses en juego y por lo mismo tenemos que esperar el resultado de este informe. Esto es algo que puede tener impactos muy importantes en nuestro sistema democrático y por lo mismo hay que tomarlo con cautela. Ya, pero para dejarlo perfectamente claro, si un periodista recibe una información que viene de una carpeta judicial, esté o no esté en reserva, sin cometer delito el periodista, digamos, tiene perfecto derecho a publicarlo, si es que tiene interés público, ¿no? Nosotros, ¿ese es el criterio nosotros creemos que mandante? Lo principal es tratar de que esa filtración no se produzca. Claro. Porque ahí el que está fallando, por así decirlo, es el funcionario, ya sea o del Ministerio Público, o policial, o de la Defensoría Penal Pública, todos funcionarios públicos. Pero no el periodismo. Pero no el periodista. Entonces ahí también es relevante
es relevante analizar las propuestas, porque por ejemplo una de las propuestas del Ministerio Público en esta materia es que haya un tipo general de delito de violación de secreto, general, no solo para los funcionarios públicos. Nosotros creemos que eso hay que estudiarlo más. Hay que estudiarlo más porque puede ocurrir lo que usted señala. Dicho eso, aquí en este caso hay una intervención de una conversación telefónica donde participa el presidente de la República. Ahora sabemos que la Corte la considera totalmente ilegal e inválida, y de hecho está fuera de la carpeta. No está fuera de nuestras vidas porque ya la conocemos, digamos. Y el periodismo puede seguir haciendo con ella lo que quiera desde el punto de vista de la publicación. Y hay además el intento del fiscal Cooper de intervenir el teléfono del presidente. ¿Requiere el presidente, este o cualquier otro, un estatus especial por sobre el que ya está determinado? ¿Reforzar ese estatus especial para impedir intervenciones telefónicas? Nosotros creemos en esta materia que nuestro ordenamiento jurídico protege adecuadamente a las personas que están siendo objeto de investigaciones. No creemos que haya que hacer ninguna modificación específica en esta materia. Con lo que le estoy diciendo es que no creemos que sea necesario establecer un estatuto especial para las autoridades de la República, entre otras el presidente de la República. ¿Por qué? Porque nuestro sistema procesal penal actualmente establece que cuando el Ministerio Público quiere realizar alguna interceptación, que es una medida intrusiva grave, importante, grave en el sentido de que es de alta entidad. Claro, porque afecta a derechos fundamentales. Porque afecta a derechos fundamentales, requiere autorización judicial. Y ese a nosotros nos parece un buen mecanismo de contrapeso. Y en sede judicial tendrá que establecer las razones del por qué quiere interceptar el teléfono. Y luego, en el caso de que eventualmente a la autoridad a la que se le vaya a realizar alguna de estas medidas intrusivas pueda afectar la seguridad de la nación, el Código Procesal Penal establece que ahí usted tiene que pedir la autorización a la Corte Suprema, porque estamos hablando de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, ¿el presidente de suyo implica eso o no? Bueno, esa es una discusión jurídica interesante. Es una discusión jurídica porque el artículo del Código Procesal Penal en esta materia es más bien general, ¿ya? Habla de autoridades a las cuales puede afectar la medida intrusiva a la seguridad nacional. Entonces no es específico respecto a si es el teléfono del presidente, si es eventualmente su correo electrónico, no. Es más bien general, y está bien, porque la regla en buena hora que sean más generales porque permite ponerse en distintos tipos de supuestos. Entonces, aquí hay una norma que cuando haya una posible colisión con la seguridad nacional, el fiscal que lleva a su cargo el caso tiene que pedirle la autorización a la Corte Suprema. Y con esas dos reglas nosotros creemos que el sistema queda bastante protector de los intereses que son relevantes para nosotros. Al tiro voy. Derechos fundamentales de cualquier persona, un juez de garantía. Seguridad nacional, la Corte Suprema. Pero teóricamente, el presidente, este o cualquier otro, si un juez de garantía... ¿Basta con que un juez de garantía considere que es importante para una investigación intervenir el teléfono del primer mandatario? ¿O de todas maneras tendría que ir a la Corte Suprema, en su opinión? Eso es algo que habrá que ver en el caso concreto. Habrá que ver en el caso concreto. Pero a nuestro juicio, nuestros tribunales, es decir, nuestra judicatura de jueces de garantía a ministros de Corte y Corte Suprema, tienen... o al menos nosotros tenemos plena confianza en que funcionan en esto de buena manera. Y si no, tienen los contrapesos que el propio sistema institucional contempla. Por ejemplo, el recurso de amparo. Ahora, ¿le preocupa al gobierno el estado de la administración de justicia en general? Se lo digo porque llevamos ya un par de años, desde el caso Hermosilla, con fiscales, con abogados que dicen tener, y a veces tienen, algún tipo de influencia en la conformación de salas, en la nominación de fiscales, en la nominación de jueces, en distintos tipos de nombramientos. Está el tema de la fiscalía por el caso Convenio. Está todo esto que ha pasado ahora en términos de una actuación que parece ilegal, que es ilegal según la Corte, de un fiscal y también de la jueza de garantía que le otorgó esa autorización. ¿Hay un problema con la administración de justicia? ¿Hay un momento crítico en ese ámbito? A nosotros, por cierto, que nos preocupa el estado de la administración de justicia en nuestro país. Y por lo mismo tenemos distintos tipos de proyectos que buscan resolver los distintos tipos de problemas que tiene actualmente nuestro sistema de justicia. Entonces, por ejemplo,
para que tengamos investigaciones penales mucho más rápidas, mucho más celeras, donde efectivamente no solo estos casos, porque para la ciudadanía es muy relevante qué ocurre con cuando son víctimas de un robo, del robo de su auto, de la entrada a su casa, de eventualmente son víctimas de la comisión de algún delito en el que ellos ven vulnerada su integridad física. Y para eso tenemos proyectos de fortalecimiento del Ministerio Público, tanto de un fortalecimiento general a la labor del Ministerio Público como la creación de la Fiscalía Supraterritorial para combatir el crimen organizado. Luego, en materia de administración de tribunales, nosotros tenemos varios proyectos de ley en el Congreso Nacional discutiéndose para fortalecer las distintas judicaturas de los tribunales. Entonces tenemos un proyecto para fortalecer la judicatura de familia, porque los problemas que tiene la ciudadanía respecto a la oportunidad para que se les resuelvan sus problemas son muy importantes. Y ahí tenemos proyectos muy relevantes. En familia vamos a ingresar prontamente uno para fortalecer la judicatura laboral. Y en cuanto a la administración más general de justicia, tenemos un proyecto que está avanzando en primer trámite, que es la reforma constitucional para el nombramiento de jueces y juezas, que en parte se hace cargo de lo que usted señalaba respecto a lo que vivimos el año pasado, la destitución de 2 ministros de la Corte Suprema. Ahí estamos modificando la Constitución para que no quede ninguna duda de que las personas que van a ser nombradas jueces y juezas, ministros de Corte de Apelaciones, ministros de Corte Suprema, son las personas más capacitadas para desarrollar esas labores y no hay otras razones diferentes para sus nombramientos. ¿Y tiene visos de salir? Sí, estamos en plena tramitación, lo aprobamos en general de manera unánime, estamos en la discusión en particular, nos quedan solo 2 o 3 artículos, si mal no me equivoco, de la Constitución que tocar, el 80, 82, si mal no lo recuerdo, de la última tramitación, más los transitorios, con eso pasamos a la sala y esperamos tramitarlo rápido en el segundo trámite. Este es un proyecto muy anhelado por nuestro sistema de justicia. Sí, ¿no? Desde el ministro cumplido en la presidencia Patricio Aylwin se han presentado proyectos para modificar el sistema de nombramiento jueces y juezas, separar la labor del ejercicio de la jurisdicción de las facultades administrativas, económicas y la posibilidad de nombramiento. Entonces, este proyecto está avanzando, nosotros presentamos un proyecto que recoge todos esos antecedentes previos para tratar de hacer un proyecto lo más de consenso posible y hemos contado con el apoyo de las distintas fuerzas políticas para avanzar correctamente. Casi no tenemos tiempo, pero lo último, ¿el proyecto de notario, de nombramiento de notario? Mañana tenemos sala. No. Tenemos sala, no me digas. Logramos salir de la comisión mixta después de una larga comisión mixta. Mañana tenemos sala para que apruebe el informe de la comisión mixta. Esperemos que la sala de la Cámara de Diputados lo apruebe. Con eso solo nos quedaría, ojalá la semana subsiguiente. ¿La sala del Senado? La sala del Senado se transformaría en ley. Este proyecto que también es bien anhelado por la ciudadanía porque afecta, la labor de los notarios afecta nuestra vida cotidiana. Sí, los trámites que tenemos que desarrollar. Y vemos como una notaría tiene ciertas capacidades o ciertas formas de prestar ese servicio y otra notaría formas completamente distintas, incluso precios distintos. Este proyecto homologa eso. O sea, podría ser ley a principios de junio. Eso es lo que esperamos y esperamos contar con el Congreso para que eso efectivamente se concretice y tengamos un buen proyecto y una modernización del sistema notarial y registral. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes. Con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, esta mañana aquí en Mesa Central. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. El senador de Bópoli, Felipe Kast, senador por la Araucanía, en el siguiente bloque de Mesa Central. Pausa. El senador de Bópoli por la Araucanía, Felipe Kast, esta mañana aquí en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Toda la razón, buenas tardes. Sí. Oiga, partamos por el caso Procultura. ¿Usted cree que realmente el caso Procultura es un esquema de financiamiento de la política como de alguna medida el fiscal Cooper está anunciando, o la Fiscalía Regional de Coquimbo más bien, argumenta ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Primero hay que dejar que las instituciones nos digan cuál es el destino de los fondos, pero lo que sí sabemos son varias cosas, Iván. Primero, y quiero lamentar de que se haya puesto término, al término caiga quien caiga y que cayera el investigador. O sea, al final, yo lo tengo aprecio del fiscal Valencia, pero que haya sacado al investigador de un caso tan importante como este, yo creo que es una mala señal a Chile. ¿No queda adherido en el ala después del fallo del viernes de la Corte de Apelaciones? Yo creo que los fiscales tienen aquí distintos organismos y el fiscal puede haber recibido una noticia por parte de la Corte de Apelaciones que no era favorable a él, pero dejarlo sin piso, en una información que además las escuchas telefónicas que están siendo cuestionadas como ilegales nos dieron información bien relevante también del comportamiento del presidente de la República. Son de alto interés público. Sí, claro. Entonces, pero por una ilegalidad cometida por el fiscal, digamos. Bueno, por lo mismo esa ilegalidad hace que no se pueda ocupar en el caso y hay que respetar el fallo de aquello, pero que el fiscal Valencia haya sacado al investigador
yo por lo menos no lo comparto. O sea, usted dice, hay un fiscal que se pasó 3 pueblos, como dicen en España, se pasó 3 pueblos, ordenó intervenir el teléfono de un testigo, una jueza que le dio la razón y la Corte de Apelación de Antofagasta declara todo eso ilegal, y usted dice, no quedaría en el ala. No, yo creo que es claramente un fallo adverso a él, pero yo creo que el fiscal Valencia se equivoca en quitarle el piso. En sacarlo. Porque muchas veces los fiscales, en búsqueda de la verdad, hacen distintos procedimientos y finalmente otra instancia. Por eso la justicia tiene varias instancias y decide algo distinto. Es parte del esquema. Y a tu pregunta, es que esto no lo debería haber sacado. Yo creo que no. En concreto, ya. Yo creo que es un error. Y que me da una señal muy compleja. Sabemos que el fiscal Valencia ha hecho una labor muy importante en muchas partes. Yo lo valoro mucho. En la Araucanía se han hecho avances tremendos con el fiscal regional que tenemos en la Araucanía, pero en este caso creo que cometió un error. Ahora, en relación al tema del financiamiento de Procultura, yo creo que lo más grave de esto, Iván, es que el Frente Amplio le dijo a todo Chile que venía a hacer una nueva forma de hacer política. Dijeron que no iban a tener operadores políticos en el gobierno. Hoy día tenemos diputadas que tienen hermanos, maridos, parientes en el gobierno, tenemos lleno de operadores políticos, y no solo esto, el caso de Procultura es más grave porque además hace que una fundación que era parte del comando del presidente Boric, quedó manifiesto, íntimo amigo del presidente Boric. ¿Cómo era parte de la fundación, parte del comando? ¿Cómo? Alberto Larraín era parte del comando. Alberto Larraín, ya. El fundador, el dirigente, el gerente general, el todo. El que viajaba a Isla de Pascua en business con recursos de la Fundación Procultura. El que se autopagaba bonos de 20 millones de pesos. Ese personaje, que era el hombre de confianza, que el presidente Boric lo quiso nombrar de ministro de Desarrollo Social. Ese personaje tenía fondos del Estado en su fundación por 300 millones de pesos. Gana Boric. Y no solamente el presidente Boric pone a operadores políticos en su gobierno, sino que además le dan plata a la fundación y ganan, en vez de 300, 3.000 millones de pesos. Entonces, yo realmente creo que lo más grave aquí es que cuando decimos venimos a servir en la política y nos servimos de la política, haciéndose en el fondo favores personales, y ahí además hay una escucha que probablemente hoy día no se va a poder ocupar, que es lo más grave, que hay una persona que dice que estos fondos fueron para financiar la campaña Boric, en la escucha, que ahora son ilegales. Pero el sustantivo es que hay una persona que lo dijo. Entonces, si queremos llegar al caiga quien caiga... Una persona puede decir cualquier cosa, digamos. No, yo no digo que sea cierto. Ah, ok, ya. Lo que digo es que ahora ni siquiera se va a poder investigar con esa escucha. Eso es lo grave. ¿Me explico? Habrá que investigarlo de otra manera. Bueno, pero es muy grave. Lo que estoy diciendo es que por el tema procedimental, hay una persona a la cual esta Fundación Procultura le debía plata, y esta señora dice, no le voy a pagar nada, el señor, que según ella, el señor Larraín dijo, no le voy a pagar nada porque esa plata la ocupé en la campaña de Boric. Entonces, aquí hay algo muy raro, muy oscuro, y yo espero que, obviamente, el Ministerio Público, independiente del cambio que haya hecho el nuevo fiscal de Antofagasta que está a cargo, ojalá llegue hasta las últimas consecuencias. O sea, le preocupa. ¿Y cree usted, pero con lo que se sabe, incluyendo esa conversación, cree que hay un problema? ¿Hay un esquema de financiamiento? O sea, claramente hay un esquema de financiamiento, no solamente democracia de vida. Financiamiento político, digo. O sea, por supuesto que sí. Si cuando tú empiezas a montar una maquinaria con Revolución Democrática, que sabemos lo que le pasó a la diputada Catalina Pérez, la investigadora que está ella ahí, y empiezas a tener fundaciones que empiezan a hacer de todo para colocar gente, hacerse favores. Yo claramente creo que ahí lo que hay es una maquinaria para hacerse de recursos del Estado que debieran estar en manos de las personas, de las familias, a beneficio propio. Si es que eso va a pagar un cartel o va a pagarle a un operador político para que se mantengan en la tribu trabajando para los fines políticos que tienen, no lo sé. Es parte de lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Y quién es el responsable de esa maquinaria? ¿Es el presidente? O sea, es parte del trabajo. O sea, en el fondo, ¿quién es el que tiene esos asesores políticos? ¿Quiénes fueron los que dijeron, vengo a cambiar la forma de hacer política? Revolución Democrática, que se pasea por todas las universidades de Chile diciendo, miren, estos tipos de la concertación son lo peor del mundo. Y ellos mismos, después cuando llegan al gobierno, se dan cuenta que no tienen a nadie y terminan poniendo a Carolina Toá de ministra de Interior. Terminan poniendo a Mario Marcel de ministro de Hacienda. Entonces, creo yo que el Frente Amplio es un caso de un proyecto político que vino a prometer algo que finalmente fue todo lo contrario, fue una vuelta carnero como muchas que se ha dado el presidente Boric. Pero en esa misma lógica, siendo el presidente el líder del Frente Amplio, el líder de facto, digamos, porque es el presidente de la República, ¿es él el principal responsable? Es parte de los responsables, por supuesto. Sí, es parte de los líderes más importantes, junto con varios otros. Pero él es parte de un lote de personas. Que ese lote vendió una pescada, vendió una idea que al final fue completamente falsa. De un purismo, de una superioridad moral. Por eso vemos a tantas personas como el senador Fidel Espinosa y varios otros que se sintieron siempre apuntados por el dedo, que hoy día dicen, oye, esto era toda una gran mentira. Y yo creo que aquí hay una trama. O sea, cuando vemos el nivel de recursos involucrados, de muchas fundaciones como el Hogar de Cristo, que deben decir, oiga, yo llevo, no sé, 40 años trabajando en la Teletón, haciendo la pega, y llegan unas personas que no han hecho nunca nada, y se meten al bolsillo 3.000 millones de pesos.
¿Qué cree que le diga? Toda esa gente de fundaciones reales que se sacan la cresta en las poblaciones, en los campamentos, dicen esto parece chacota. A propósito de que mencionó al ministro Marcel, ¿qué le parece el entrevero que tuvo el ministro con el Consejo Fiscal Autónomo esta semana? Yo creo que se equivocó rotundamente Mario Marcel. ¿Sí? O sea, creo que... Claro, porque al primero, la parte buena de Mario Marcel. Cuando llega Boric, nosotros pensamos que tal vez iba a poner, no sabíamos a quién de ministro de Hacienda. Dijimos, por suerte pusieron a Mario Marcel, que es una persona que tiene un prestigio súper importante en el mundo de la economía, fue el presidente del Banco Central, fue el mismo que les dijo a ellos, no aprueben los retiros. No le hicieron mucho caso. Terminamos con inflación del 12%. Pero bueno, todos pensábamos que era una buena noticia. Y Marcel ha hecho un esfuerzo, pero resulta que cuando Marcel esta semana se va en contra del Consejo Fiscal Autónomo, que es una de las instituciones más serias que tenemos. Nadie me puede decir que Jorge Rodríguez y el CFA está buscando hacer una agenda política. Por favor, son lo más serio que hay. Jamás han hecho ninguna atisbo de tener sesgo político. Lo único que dicen, ¿sabe qué? Usted está haciendo un recorte de 1.900 millones de dólares y necesitamos hacer el doble para poder converger a las metas fiscales. La única credibilidad que tiene un ministro de Hacienda, Iván, es decir, yo voy a tener esta hoja de ruta para poder hacer lo que todas las casas en Chile tenemos que hacer, que es que final de mes ojalá no gastemos más de lo que cuadren las cuentas. Cuadren las cuentas. Equilibrio fiscal se llama eso. Y aquí, el Consejo Fiscal les dice, usted no solamente no va a cumplir de nuevo, porque el año pasado nos dijo que iba a cumplirlo, no se cumplió. Este año ya nos sinceró Mario Marcel que no lo va a cumplir. Que no lo va a cumplir, claro. ¿Y sabe por qué se enojó? Porque en el fondo, nosotros hoy día tenemos una ley de responsabilidad fiscal que si tú quieres cambiar la ruta de convergencia, y decir, ¿sabe qué? No voy a lograr el equilibrio, sino que va a estar peor, tienes que tener una buena razón. Y aquí no hay una buena razón. Y por eso el Consejo Fiscal Autónomo está en lo correcto cuando dice que el decreto no está bien formulado para cambiarlo. El ministro sí dice que hay una buena razón. ¿Cuál sería? Que es que no se puede hacer un ajuste excesivo en este momento de la economía, justo cuando hay una crisis que todavía no se resuelve y además hay incertidumbre global, digamos. Sinceramente creo que es un argumento poco serio. ¿Eh? ¿Sí? Sí, yo creo que es un argumento poco serio porque hoy día en el fondo ya venimos hace mucho rato arrastrando estos déficits. De los últimos 17 años, 15 años hemos gastado más de lo que generamos. ¿Y cuál es el problema para quienes nos escuchan en la casa de que gastemos más? Es que empezamos a pagar puro intereses. Hoy día en el fondo más de 3.000 millones de dólares van a pagar intereses. Entonces, aumentemos la deuda, ¿no? Porque el problema es que pasado mañana, cuando si generamos 100, se nos van a ir 10 de esos 100 solamente a pagar intereses. Nos hacemos más pobres. Por eso es importante la responsabilidad fiscal. Ahora, ¿no se pasa el Consejo Fiscal Autónomo cuando le dice, oiga, detenga el decreto? Porque esa no es una atribución del Consejo Fiscal Autónomo, digamos. Para el decreto porque en realidad hay que hacerlo de otra manera esto. Pero todo lo contrario. Porque el decreto no está bien hecho o no está bien orientado. Pues eso es todo lo que busca. Cuando creamos el Consejo Fiscal Autónomo, que es una gran innovación de robustez institucional, queríamos un órgano independiente que sin miedo le dijera al ministro de Hacienda, está haciendo las cosas mal. Y eso es lo que está pasando acá. Que no le guste está en su derecho. Incluso el ministro está en su derecho de no hacerle caso al Consejo Fiscal Autónomo. Sí, pues, es parte en eso tiene razón. Así está arreglado, digamos. En eso tiene razón, pero que se enoje. ¿Usted escucha que es mucho? No. O sea, él puede decir, mire, el Consejo Fiscal Autónomo tiene su opinión, yo tengo la mía, yo soy el que dirijo las cuentas fiscales, soy el ministro de Hacienda en propiedad, pero que se enoje porque le dice que lo que está haciendo es incorrecto, me parece que no. Pero puede estar en desacuerdo con el Consejo Fiscal Autónomo. Sí, pero no criticarlo porque si no empezamos a erosionar las instituciones. Ya. Ese es mi problema. O sea, al final, yo tengo respeto por el ministro Marcel, pero creo que en esta pasada se equivoca al criticar, de hecho, y además creo que se equivoca en una cosa más de fondo, que creo que debió haber recortado mucho más los recursos para cumplir la meta fiscal este año, que fue parte del compromiso que asumimos cuando yo era presidente de la Comisión de Hacienda el año pasado para el presupuesto de este año. Ya, pero usted sabe de esto. El argumento, usted dice es un argumento medio simplón, no sé qué, pero en la práctica, si ajusta mucho la economía, vamos a tener un problema. No, si hay muchos lugares donde tú puedes ajustar la economía. O sea, y yo sé que para él es difícil porque... Es fácil decirlo, yo no sé si realmente es tan fácil. Pero si lo hemos hecho en el pasado, hemos hecho ajustes muy fuertes, para arriba y para abajo. Entonces, y no es fácil, si aquí, Iván, nadie está diciendo que sea fácil, si lo que estamos diciendo es que los beneficios... No, el candidato presidencial que encuentra los beneficios de hacerlo, para mí, son mayores que los costos de no hacerlo. La señal que da el ministro de Hacienda al no recortar más, creo que son señales equivocadas. Hablemos de la Araucanía. El informe por la paz y el entendimiento, en principio, ya que ha decantado un poco, pasó la muy alterada pasión política de los primeros días, ¿qué le parece en general? Yo creo que tiene luces y sombras, como todo. Voy a partir por las luces. Creo que hay un esfuerzo genuino de diálogo con mucha gente. Creo que tiene de luz también el hecho de promover cosas tan importantes como el reconocimiento constitucional, como el fortalecimiento de la riqueza cultural del pueblo mapuche. Y creo que se equivoca, y en mi opinión, después de leer el informe completo en detalle, de hecho hice un video explicándolo, en dos elementos centrales. Creo que se equivoca en lo que proponen.
Y tal vez esas son las razones por las cuales uno de sus miembros decidió no sumarse al final, con unanimidad. No lo he hablado con él, pero yo por lo menos creo que hay dos elementos que yo no comparto de lo que proponen. Primero, más burocracia. O sea, proponen generar un nuevo ministerio o un organismo de alto nivel, nuevos tribunales. O sea, hay mucha propuesta de más burocracia. Que yo creo que no lo quiere ni el pueblo mapuche, me imagino, no lo quiere ni el pueblo no mapuche, nadie. O sea, creo que hay un exceso de burocracia. Y lo segundo, que creo que la restitución de tierras que proponen, yo no la comparto en cómo la hicieron. Porque de hecho, con el mismo Huenchumilla, yo hace 6 años atrás, propusimos otro mecanismo, que era distinto. Que era tomar todos los títulos de merced y pagarle a cada comunidad la merma. O sea, si tú tenías un título de merced que decía 400 y tú te habían entregado 200, que te diéramos lo que falta. En cambio, lo que propone, y yo no entiendo por qué, la comisión es que a todos los que hicieron solicitudes se le dé lo mismo, independiente de que sus títulos de merced tengan merma o no. Por ejemplo, el caso de Temucuicui es el caso que no queremos que se vuelva a repetir. Que una comunidad que tenía un título de merced por 200 recibió tierras por 2.000. 2.000 hectáreas. O sea, tenían título de merced histórico por 200 y recibieron por 2.000. Entonces, creo que la propuesta de restitución de tierras, yo no sé por qué llegaron a esa conclusión, yo no la había visto, esa propuesta de darle a todos por parejo. Y sí tiene bueno algo la propuesta de ellos, es que permite el intercambio, que si una comunidad mapuche quiere recibir no tierras, sino que quiere recibir una beca educacional para sus hijos, o que quiere recibir algún tipo de inversión en vivienda, en fin, claro, en una vivienda, que lo pueda convalidar. Ese tipo de propuestas la encuentro valiosa y por eso creo que tiene luces y sombras como todas las propuestas. Ahora, en ese mismo sentido, ¿se equivoca el Partido Republicano con su postura tan contraria al acuerdo, tomando en consideración que tiene esas luces que usted dice? Y la candidata Evelyn Matei, con la distancia que puso al principio, incluso antes de que se conociera el texto. No, yo creo que la candidata Evelyn Matei ha estado muy bien porque justamente ha logrado ese matiz. Que decir, mire, hay cosas que valoramos y hay cosas que no. El Partido Republicano yo creo que simplemente tiró la cadena, incluso tiene que hacerse responsable que una senadora del mismo Partido Republicano fue autora de esto. Lo que pasa es que al final no le dieron la pasada y tuvo que renunciar. Terminó renunciando. Por eso le digo. Pero en el fondo, el Partido Republicano es parte de la autoría de esto. Si estuvieron más de un año con una senadora, su propia hueste, la única senadora. Pero en la práctica no les gusta. ¿Es un problema político? No, está en su derecho. ¿Es un problema electoral más bien? Lo que yo creo que en la política siempre es bueno, Iván, cuando uno ve un texto tan grueso, con tantas horas de trabajo, no caer en el blanco y negro. Decir, mira, aquí hay cosas que son buenas y cosas que son malas. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de dialogar aquellos que nos gusten y los que no? Porque además esto tiene que pasar por consulta indígena y después tiene que pasar por el Congreso, si esto es simplemente una propuesta. Esto no está escrito en piedra. Entonces, y yo valoro el esfuerzo del exministro Moreno, valoro el esfuerzo de Huenchumilla. Hay cosas, como te digo, que me gustan y cosas que no. Y en ese mismo sentido, ¿Evelyn Matei se siente presionada por su lado derecho, por Johannes Kaiser, por José Antonio Kast, y por eso tiene que estar en una posición más dura frente a este acuerdo de la que normalmente estaría? Oye, si hay alguien que yo creo que es difícil de sentirse presionada es Evelyn Matei. No sé, porque es de las mujeres con más carácter. Tenemos elecciones en noviembre, así que no sé. Es de las mujeres con más carácter que yo he visto y con más resiliencia que yo he visto en política. Me dice que es inmune. Es una mujer que tiene esa virtud. Si ¿por qué hoy día Evelyn Matei es la que marca más la encuesta? Porque para mala fortuna de aquellos que están en el Partido Libertario o en el Partido Republicano, tienen en Chile Vamos una candidata con mucha fuerza, con mucho carácter, muy radical en sus posturas positivas y también muy dialogante, porque Evelyn Matei fue la que impulsó en materias laborales cosas que tal vez la derecha en su minuto tal vez ni se imaginaba, como el derecho a las asesoras del hogar. Muchos derechos laborales que ella creía y con convicción que era necesario impulsar. Pero en materia de seguridad, en materia de corrupción, es implacable. Entonces, creo yo que tenemos una candidata muy fuerte y créeme que no la veo influenciada por la extrema derecha en sus posiciones, sino que ella siempre ha sido una mujer con mucho carácter. ¿Y la campaña cómo la ve? ¿No la ve un poco media perdida? La campaña, o sea, no la candidata. Yo veo que Evelyn Matei ha logrado algo que es bien increíble. ¿Qué cosa? Que todo Chile Vamos se ordenara de una forma así, yo creo tanto por convicción como por las encuestas. O sea, Evelyn Matei tiene muy buenos números, inconsistentes, cosa que no es fácil, y además veo en Chile Vamos un ambiente muy favorable hacia ella de sentirse muy cómoda con ella. Yo digo, en Evópolis por lo menos nos sentimos muy cómodos con Evelyn Matei. No es una candidata que sintamos forzada, extraña, difícil. Hay varios otros que nos habría costado mucho a nosotros apoyar, y no es el caso de Evelyn Matei, que le tenemos mucha esperanza. ¿De verdad no ven la posibilidad de que José Antonio Kast la pase y le gane el paso a segunda vuelta? Siempre es posible, esto es política, pero la veo muy firme, la veo muy tranquila, la veo enfocada, como todos los candidatos siempre hay semanas buenas y malas, pero en general veo una candidata que tiene la capacidad de darle sabiduría, experiencia y de hacer los cambios que Chile necesita, en salud, en seguridad, en educación, que la experiencia de ella no la veo
con mucha claridad y los equipos de ella en otros candidatos. Y en esa misma lógica, ¿cómo se diferencia, tomando en consideración que hay un voto de derecha, un voto que está más o menos orientado hacia la derecha y que parece ser mayoritario según las encuestas? ¿Tiene que diferenciarse de Kaiser y Kast? Yo creo que ella tiene que hacer su proyecto, más que estar preocupada para el lado, tiene que estar preocupada de nuevo, ¿cuáles van a ser las reformas estructurales que vamos a hacer en materia de reforma del Estado? Lo que acabamos de hablar de Procultura, cómo asegurarnos que el Estado nunca más sea un botín de campaña, que efectivamente logremos en materia de seguridad hacer la pega en serio. Los logros que ella logró en Providencia que sean a nivel nacional y no simplemente en una comuna más pequeña como ella. Pero ese proyecto, esas propuestas, ¿tienen que ser distintas a las de Kaiser y Kast? ¿O tiene que más bien tratar de que no le vayan a robar votos? No, yo creo que sinceramente, ojalá no caiga nunca en la tentación, y no lo ha hecho, de jugar el partido de ellos. Que juegue el partido de ella. Es que esto es como el fútbol. Cuando vayas a la cancha, juega tu fútbol. Cuando tú empiezas a jugar el fútbol de otros, te va a ir mal. Normalmente pierdes. Y por suerte ella tiene experiencia y carácter como para poder jugar su partido de fútbol. Ya, o sea, esa es una tentación en la que no tiene que caer. Y no va a caer. Ella cuando tenga que dialogar con el gobierno en cosas positivas, lo va a hacer. Cuando tenga que criticar al gobierno, lo va a hacer. Y eso creo que al final va a hacer que sea la candidata más competitiva. Porque, ojo, ya nos pasó una vez. Llegamos a segunda vuelta con un candidato que no era el de Chile Vamos y perdimos. De forma bastante inesperada. Entonces, yo creo que esta vez espero que ganemos, y que ganemos ojalá con un proyecto donde el día de mañana se puedan sumar más actores a esta propuesta. Pero ese partido que juega de acuerdo a sus propias reglas, ¿qué perfil proyecta? ¿Qué perfil tendría que proyectar? ¿Tendría que proyectar el perfil de una persona que está dispuesta a llegar a acuerdos con la oposición, que es una cosa que en la extrema derecha o en el lado derecho de su candidatura le critican? ¿O tendría que ser una derecha más dura que normalmente le está poniendo los puntos sobre la I al gobierno? Yo creo que lo bueno de Evelyn es que tiene una amalgama de cosas que son curiosas. Es una mujer que es capaz de ser la más dura y la más brava cuando ve algo irregular, algo que no corresponde, y al mismo tiempo es la que tiene el carácter para sentarse en la mesa, como lo hicimos en la reforma de pensiones, que no fue solamente mérito de ella, era la candidata del sector, pero quienes estábamos en esa negociación nos sentamos al frente porque llegamos a un acuerdo que sentíamos que era muy necesario para los adultos mayores y para los trabajadores. Después el Banco Mundial, después los inversionistas extranjeros nos dieron la razón, muchos decían que esto era malo. Bueno, terminó siendo una gran reforma de pensiones que impulsamos desde nuestro sector también, y nos sentamos a la mesa. Entonces, tener la capacidad de ser muy dura, la más dura de todas, la más feroz de todas, como Evelyn Matei, cuando tiene un adversario al frente que vale la pena enfrentar, y ser la más valiente, porque a veces para llegar a acuerdos, cuando tienes a este tipo de populismo que te dice no llegué a acuerdo con nadie, es más fácil, me sumo al canto de ellos o hago las cosas por convicción por Chile. Y eso es lo que yo veo en Evelyn Matei, una disposición a hacer las cosas por Chile y no con la calculadora pequeña de la encuesta de la próxima semana. Vamos a ver en noviembre cómo anda la cosa. Nos va a ir muy bien. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted. Con el senador Felipe Kast esta mañana aquí en Mesa Central, este mediodía, pasado el mediodía ya de este domingo.